El viejo orfanato de Blackwood Hollow llevaba décadas abandonado. Las paredes, de piedra gris, cubiertas de hiedra, parecían absorber la luz del sol, y los lugareños susurraban historias sobre los espíritus de los niños que aún vagaban por sus pasillos. Decían que, en las noches de luna nueva, se podían oír sus risas y llantos llevados por el viento. Yo, como investigador de lo paranormal, sentía una atracción irresistible hacia ese lugar. Una noche, armado con mi equipo, entré. El aire adentro era pesado, cargado con el olor a moho y a algo más, algo dulzón y metálico. El silencio era total, roto solo por el crujido de mis botas sobre los tablones podridos del suelo. Recorrí las salas vacías, los dormitorios con catres oxidados, y las aulas donde los pupitres estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo. Todo parecía normal, inquietantemente normal. Llegué a una pequeña capilla al final de un pasillo. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, un escalofrío recorrió mi espalda. El suelo de la capilla estaba cubierto por un círculo de sal, y en el centro había dibujos infantiles esparcidos. Eran dibujos extraños, de figuras con ojos vacíos y sonrisas demasiado anchas. Junto a ellos, un libro de cuentos antiguo estaba abierto en una página que no contenía texto, sino símbolos arcanos dibujados con crayón rojo. Mi linterna iluminó una inscripción en la pared, también hecha por manos infantiles. Él vendrá a jugar con nosotros. De repente, la temperatura bajó drásticamente. Mi aliento se convirtió en vaho. Detrás de mí, oí un susurro, una vocecita de niño que decía: ¿quieres jugar? Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo la oscuridad impenetrable del pasillo. Fue entonces cuando los oí, risas de niños que venían de todas partes, y de ninguna a la vez. Las puertas de las habitaciones comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente. Los juguetes viejos y rotos que estaban esparcidos por el suelo empezaron a moverse solos. Un caballito de madera se mecía con furia. Un cochecito de bebé rodaba hacia mí a toda velocidad. Los dibujos en el suelo del círculo comenzaron a brillar con una luz rojiza. El libro de cuentos se cerró de golpe. Las risas se convirtieron en gritos de pánico. «No quiere jugar», chilló una voz. «Nos mintió», gritó otra. El aire se llenó de una energía violenta y desesperada. Sentí pequeñas manos heladas tirando de mi ropa, empujándome hacia la salida. No eran manos maliciosas, sino aterradas. Comprendí la verdad. Los niños no eran los fantasmas que atormentaban el lugar. Eran los guardianes. Habían intentado un ritual, un juego infantil, para invocar a un amigo de un viejo libro de cuentos, sin saber lo que estaban desatando. Pero algo salió mal. La entidad que convocaron no era un amigo. Era algo antiguo y hambriento. Y los niños, atrapados entre dos mundos, intentaban evitar que alguien más cayera en su trampa. Corrí hacia la salida, sintiendo la presencia oscura y pesada, siguiéndome de cerca, un frío que calaba hasta los huesos. Los susurros de los niños me urgían. «Vete. No vuelvas». Salí del orfanato justo cuando la puerta principal se cerraba de golpe a mis espaldas, sellando el mal en su interior. Nunca volví a Blackwood Hollow. A veces, en las noches de luna nueva, creo oír susurros en el viento. Un coro de voces infantiles advirtiendo a los curiosos. No son fantasmas malévolos. Son pequeños héroes olvidados, condenados a jugar eternamente a un juego que nunca quisieron empezar, protegiéndonos de la oscuridad que ellos, por error, invitaron a entrar. Hace años, mi abuela me contó una historia que helaba la sangre, una que ha pasado de generación en generación en nuestra familia. Es la leyenda de la Casa del Susurro, una cabaña abandonada en lo profundo del bosque que rodea nuestro pueblo. Dicen que fue el hogar de Elara, una mujer acusada de brujería hace más de un siglo. La gente del pueblo la temía. Murmuraban que sus cultivos se marchitaban con solo una mirada suya, que los animales se enfermaban
cuando ella pasaba, y que susurros extraños se escuchaban en el viento cerca de su casa, incluso cuando no había nadie. Una noche, un grupo de hombres, cansados del miedo, marcharon hacia la cabaña con antorchas, pero al llegar, la encontraron vacía. El ara se había ido, pero su presencia, decían, se quedó impregnada en las paredes de madera. Mi abuela me advirtió que nunca me acercara, pero la curiosidad juvenil es una fuerza poderosa. Una tarde de otoño, mis amigos, Leo, Sofía y yo, decidimos que era hora de desmentir la leyenda. Armados con linternas y una valentía que ahora sé que era pura ingenuidad, nos adentramos en el bosque mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. El aire se volvió más frío a medida que nos acercábamos. Los sonidos del bosque parecían apagarse, reemplazados por un silencio pesado y expectante. Finalmente, la vimos en una silueta oscura y retorcida contra el crepúsculo. La casa del susurro. La madera estaba podrida y cubierta de musgo, y una de las ventanas parecía un ojo vacío y oscuro que nos observaba. Empujamos la puerta, que chirrió como un grito ahogado. Adentro, el olor a tierra húmeda y a algo más, algo dulce y putrefacto, nos golpeó. El polvo flotaba en los haces de nuestras linternas, bailando como pequeños espectros. En el centro de la única habitación había una chimenea de piedra, y a su lado, una mecedora que se movía lentamente, como si alguien acabara de levantarse. Leo, siempre el más valiente, se rió nerviosamente. Solo es el viento, dijo, pero su voz temblaba. De repente, escuchamos el primer susurro. Era bajo, casi inaudible, como el roce de hojas secas. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Nos quedamos helados. El susurro se hizo más claro, formando palabras en un idioma antiguo que no entendíamos, pero que, de alguna manera, nuestra alma reconocía como una amenaza. El pánico empezó a apoderarse de nosotros. Sofía comenzó a llorar en silencio. La mecedora se movía más rápido. Entonces, las sombras en las esquinas de la habitación parecieron alargarse y retorcerse, tomando formas vagamente humanas. Figuras oscuras y delgadas que se deslizaban por las paredes, sus ojos brillando con un resplandor rojizo. «¡Corran!», grité. Nos dimos la vuelta y salimos, disparados, de la cabaña. No nos atrevimos a mirar atrás, pero los susurros nos siguieron, ahora convertidos en risas agudas y malévolas que parecían arañar el aire a nuestro alrededor. Sentía un aliento frío en mi nuca, como si una de esas sombras estuviera a punto de atraparme. Corrimos sin parar hasta que tropezamos y caímos en el linde del bosque, de vuelta a la seguridad de nuestro pueblo. Estábamos sin aliento, cubiertos de rasguños y barro, pero vivos. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó esa noche. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte, creo escuchar esos susurros llamándome, invitándome a volver. Algunas puertas nunca deben abrirse, y algunas leyendas es mejor dejarlas en paz, porque en la casa del susurro, el ara todavía espera a sus visitantes. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos como este. Nos vemos en la próxima pesadilla. Mi nombre es Hugo y siempre he sido un escéptico. Lo paranormal, los fantasmas, las leyendas. Para mí, todo eran cuentos para no dormir, historias para asustar a los niños. Por eso, cuando me ofrecieron un trabajo como vigilante nocturno en un antiguo sanatorio abandonado, no lo dudé ni un segundo. El sueldo era generoso y el trabajo, aparentemente, sencillo. Solo tenía que hacer rondas y asegurarme de que nadie entrara. Hay rumores, ya sabes, me dijo el encargado, con una sonrisa nerviosa. Dicen que el lugar está embrujado. Me reí en su cara. No se preocupe, le dije. No creo en esas cosas. Qué ingenua fui. La primera semana fue tranquila. Silencio absoluto. Solo roto por el crujido de mis botas en los pasillos polvorientos y el ulular del viento contra las ventanas rotas.
Empecé a pensar que era el trabajo más fácil del mundo. Me llevaba un libro, un termo de café y las horas pasaban volando. El sanatorio tenía una historia oscura. Claro, hablaban de un médico que realizaba experimentos terribles, de pacientes que desaparecían sin dejar rastro. Pero eran solo eso, historias. La segunda semana, las cosas empezaron a cambiar. Pequeños detalles. Al principio, puertas que juraría haber cerrado aparecían entreabiertas, objetos que se movían de sitio. Un escalofrío inexplicable en habitaciones donde la temperatura era normal. Lo achaqué al cansancio, a la sugestión. Mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me repetía a mí mismo. Pero una noche, mientras hacía mi ronda por el ala infantil, escuché algo que me heló la sangre. Una risa, la risa de un niño, clara y nítida, al final del pasillo. Corrí hacia allí, con la linterna temblando en mi mano. No había nadie. El sonido se desvaneció tan rápido como había llegado. A partir de esa noche, el terror se convirtió en mi compañero constante. Escuchaba susurros que parecían salir de las propias paredes, lamentos lejanos, el sonido de sillas de ruedas moviéndose en los pisos superiores. Una noche encontré una de las antiguas camillas en medio de un pasillo, bloqueándome el paso. Juraría que momentos antes no estaba allí. Empecé a tener pesadillas horribles. Sueños en los que sombras sin rostro me perseguían por los laberínticos corredores del sanatorio. Me despertaba sudando, con el corazón a 1000 por hora. El punto de no retorno llegó una madrugada. Estaba en la sala de control, observando las cámaras de seguridad que apenas funcionaban. De repente, en una de las pantallas, vi una figura. Era alta, delgada y estaba de espaldas al final de un pasillo. Me quedé paralizado. Lentamente, muy lentamente, la figura comenzó a girar la cabeza. No tenía rostro, solo una masa oscura y vacía. Grité y me caí de la silla. Cuando volví a mirar, la pantalla solo mostraba estática. Ya no dormía, no comía. La paranoia me consumía. Sentía que me observaban constantemente, que no estaba solo. Empecé a verlos incluso durante el día. Sombras en el rabillo del ojo, rostros fugaces reflejados en los cristales. La línea entre la realidad y la pesadilla se había borrado por completo. Ya no sabía qué era real. Una mañana, mi relevo me encontró en estado catatónico, sentado en un rincón. No me había dado cuenta, pero mis manos estaban cubiertas de algo rojo y pegajoso. Había estado escribiendo en las paredes, con mi propia sangre, frases incoherentes, advertencias. Él está aquí, nos observa a todos. Pronto vendrá por ti. Lo siguiente que recuerdo es la luz blanca de un hospital. Gente con batas blancas hablándome en voz baja. Intenté explicarles, contarles lo que había visto, lo que había en ese lugar, pero solo me miraban con lástima. Estrés postraumático, decían, agotamiento psicótico. Me diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Me encerraron. Aquí, en esta habitación acolchada, me obligan a tomar pastillas que nublan mi mente. Dicen que es para mi bien, para que me recupere. Pero yo sé la verdad. No estoy loco. Lo que vi era real. A veces, por la noche, cuando el silencio es absoluto, todavía puedo oír los susurros. Me encontraron y ahora me tienen atrapado para siempre. Nunca debí aceptar ese trabajo. Nunca debí dudar de sus historias. ¿Alguna vez has sentido una curiosidad tan fuerte que te ha llevado a hacer algo de lo que te arrepentirás? A mí me pasó. Todo comenzó con un libro viejo que encontré en el desván de mi abuela. Las páginas amarillentas y el olor a polvo y misterio me trajeron de inmediato. Entre recetas y viejas cartas, había una sección que hablaba de rituales de apertura. No eran para invocar nada malo, o al menos eso decía.
eran para abrir los ojos a lo que no podemos ver, para percibir el mundo que existe justo al lado del nuestro. La idea me obsesionó. Quería saber, necesitaba ver. El ritual era simple, o eso parecía. Necesitabas 3 velas, un espejo antigua, sal y silencio absoluto. La noche de luna nueva, me encerré en mi habitación, coloqué el espejo de mi abuela, uno con un marco de plata oscurecida, sobre mi escritorio. Dibujé un círculo de sal a mi alrededor, como indicaba el libro, para protegerme. Encendí las 3 velas, una a cada lado del espejo y una frente a mí. La habitación se llenó de sombras danzantes. El libro decía que debía mirar mi reflejo fijamente, sin parpadear, y repetir en voz baja unas palabras que no entendía del todo. Eran en un idioma antiguo. Mientras las pronunciaba, sentí un frío intenso, como si una ventana se hubiera abierto en pleno invierno. La llama de las velas comenzó a titilar violentamente, a pesar de que no había ni una corriente de aire. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, un tambor constante en el silencio sepulcral de la casa. Miré mi reflejo. Al principio no pasó nada, solo era yo, con los ojos bien abiertos, la cara pálida a la luz de las velas. Pero entonces mi reflejo sonrió, y yo no estaba sonriendo. Fue una sonrisa lenta, antinatural, que se extendió por su cara. El pánico se apoderó de mí. Quise gritar, quise levantarme y salir corriendo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, obligado a observar. La figura en el espejo, mi doble, levantó una mano y la apoyó contra el cristal desde su lado. Sus dedos eran largos y delgados, más de lo que deberían ser. Lentamente empezó a arañar la superficie. El sonido era horrible, como uñas rascando una pizarra, un chillido agudo que me perforaba los tímpanos. Pero el sonido no venía del espejo, venía de detrás de mí. Me atreví a desviar la mirada del espejo solo un segundo hacia la pared de mi habitación, y ahí, en la penumbra, vi marcas de arañazos apareciendo en la pintura, hundiéndose en la pared como si unas garras invisibles la estuvieran destrozando desde dentro. El olor a tierra húmeda y a algo podrido llenó el aire. El reflejo seguía sonriendo, pero ahora sus ojos eran pozos negros, vacíos. En un arrebato de terror puro, logré mover mi brazo y tiré una de las velas. Cayó fuera del círculo de sal y se apagó. Al instante, la figura en el espejo se desvaneció y el sonido de los arañazos cesó. Apagué las otras 2 velas de un soplido, sumiendo la habitación en la oscuridad. No me atreví a moverme durante horas. Al día siguiente, con la luz del sol, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, un truco de mi mente por el miedo y la sugestión. Pero las marcas de arañazos seguían en la pared, y cuando miré el espejo, había una huella de mano en el cristal, por dentro. Quemé el libro, rompí el espejo y lo enterré. Pero a veces, por la noche, cuando todo está en silencio, todavía puedo oír un rasguño débil viniendo de las paredes. El ritual no era para ver otro mundo, era para que algo de ese otro mundo te viera a ti, y ahora sabe dónde vivo.